que se llama cárceles. ¿Vieron una cárcel? Todos nosotros sabemos que una cárcel es un lugar donde contienen personas que han hecho o cometido algún delito. Pero no estamos hablando, no vamos a hablar de esas cárceles, sino cárceles espirituales. Para ello, ¿podríamos orar una vez más? ¿Qué le parece? Para que Dios nos ilumine la cabeza y entendamos un poquito la palabra de Dios. Padre Dios, te doy gloria a ti, Señor. Toda la honra es para ti. Toda la bendición viene y proviene de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque nos guías a toda verdad y justicia. Y en esta mañana, Señor, sentimos que tu mano se ha puesto sobre nosotros. Sentimos, Señor, que tú nos has proyectado a un año de bendiciones. Un año de prosperidad, un año de gloria de Dios sobre este lugar. Y Señor Padre, sabemos que todo lo que sucede alrededor nuestro, Señor, sucede porque tú lo has permitido. Señor, tú eres el que frena las batallas, el que gana y hace las victorias. Tú eres el que frena las enfermedades y mutila el pecado del corazón del hombre. Tú eres quien nos perdona y lo quitas. Y nunca más, Señor, te acuerdas de lo que hicimos mal. Por eso ese Dios que perdona, ese Dios que hace grandes cosas, ese Dios que hoy está a favor nuestro, Señor, no queremos salir de tu favor. Queremos ser favorecidos por el Señor Jesús, favorecidos por el Espíritu Santo y favorecidos por nuestro Padre Celestial. A ti te damos, Señor, toda la gloria, la honra, la alabanza y el poder, porque solamente tú eres digno. Señor, me gustaría caminar a solas en este momento y seguir diciendo todo esto que sale de mi corazón. Y seguramente sale del corazón de muchos de los que estamos aquí. Adorarte, Señor, sin restringirte a ti el derecho de ser adorado. Señor, tú eres quien principalmente necesitamos en este lugar. Tu presencia es sobre todas las cosas. Señor, más que nuestro esfuerzo, más que lo que hagamos, Señor, todo más que eso eres tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Isaías 61, voy a leer 2 versículos nomás de ahí, después saltamos a otro lugar. Isaías 61, 1. No sé si el que publica, ¿sí? Dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón y a publicar la libertad de los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Ese versículo vamos a tomar como principal de este mensaje, que dice al final: me ha enviado para publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Pero antes de decir eso, decíamos también, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y leamos el versículo 2 que dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a los enlutados. Y podemos seguir leyendo, pero quiero decirles solamente 2 cosas de este párrafo que hemos leído. Primero, Él nos envió, nos ungió para abrir las cárceles, para liberar a los abatidos y proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. El año de la buena voluntad de Jehová significa, versículo 2, significa el día de la venganza del Dios nuestro y a consolar a todos los enlutados. El año de la buena voluntad es el año que Dios nos dio, como este año va a ser el año de la buena voluntad para esta congregación y para todos los que estamos aquí. Y aún para todos los que se están reuniendo en sus casas. Este va a ser el año de la buena voluntad de Dios. Diga conmigo, este es el año de la buena voluntad. Usted sabe qué significa eso, significa muchísimo.
Significa el año donde Dios te dará las victorias más grandes, donde contarás y testificarás de las grandes victorias que Dios va a poner en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, en tu salud. Dios quiere darte victorias, amén. Esas victorias solo provienen de nuestro Dios. Y quiero leer también en Hechos, capítulo 5, y esto sí va a ser una historia que vamos a leer, Hechos 5, 17. Ahí ahí está. Así que me vas a tener que ir sumando los versículos por las dudas porque te voy a decir hasta dónde. Vamos a leer una historia que sucedió ahí en Jerusalén. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de saduceos, se llenaron de celo. Antes de seguir quiero aclarar. En este capítulo 5 el apóstol Pedro predicaba y las multitudes le seguían y era tal el poder de Dios, la presencia de Dios en él, que dice que aún los enfermos salían y las sombras tocaban a los enfermos y se sanaban por el toque de la sombra. Pero no era la sombra, era Dios que hacía sombra y Dios que tocaba al enfermo. Amén. Pero vamos a decir algo más. Antes de eso hubieron un matrimonio, Ananías y Zafira, quien no temía a Dios y mintieron, aun con lo que decían que le iban a dar a Dios. Ellos cayeron muertos por mentirle al Espíritu Santo, dice. Y después vino esto que él seguía predicando y las multitudes, no había lugar donde poder contener tanta gente. 2.000, 3.000, 5.000 personas en una aldea. Yo no les puedo decir que esas aldeas eran muy pequeñas. Venían de todos lados a escuchar lo que Pedro predicaba. Pero dice que los saduceos vieron esto y ¿de qué se llenaron? Se llenaron de celos. Cuando Dios hace un milagro a través tuyo, seguramente hay saduceos por ahí que miran. No sé si es Dios, no sé si se va a sanar, no sé si, no sé, y ponemos dudas. Los saduceos querían poner dudas. Y sigue el versículo siguiente, 18. Y echaron mano a los apóstoles y le pusieron en la cárcel pública. Adelante. Mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles dijo, más adelante, y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Seguimos. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Y entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Siguiente. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, de cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos. Siguiente. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Siguiente. Pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñando al pueblo. Podemos seguir leyendo esta parte, está buenísima, es una acción. Primero los saduceos se llenaron de celos y hicieron que estos que predicaban fueran presos. De hecho que lo hicieron, lo pusieron preso en una cárcel de máxima seguridad, pero un ángel apareció de noche. ¿Tú quién eres? ¿Un ángel o una cárcel? A veces vivimos encarcelados con nuestros temores, con nuestros miedos, con nuestras aflicciones, con nuestros fracasos. Pero Dios te quiere sacar de esa cárcel. Es más, te dio la autoridad por el Espíritu Santo para que tú abras cárceles también y saques a los abatidos y a los atormentados. Yo no imagino vivir en una cárcel porque nunca estuve preso, gracias a Dios. Pero recuerdo que había un pastor que Dios lo usaba con poder en la época del proceso militar.
el reverendo Cabrera, él y su esposa Marfa. Estaba prohibido predicar en la vía pública y él se rebuscaba y de alguna manera alquilaba un lugar, un estadio, y llenaba el estadio predicando. Pero el celo de ese proceso los metía presos cada domingo. Él sabía que no había un lugar físico que pudiera contener tanta gente, entonces tenía que hacerlo a través de de un estadio. Y ahí en Rafaela, donde él estaba, se localizó ahí, había un estadio de 10 o 15.000 personas, y él todos los domingos hacía su prédica. Terminada su prédica, ya había un equipo de policías que lo llevaban preso, y él seguía adentro de cárcel predicando. Y ya conocía a todos los presos, y los policías lo conocían a él, sabían que él hacía esto. Tenía que pasar un día preso como una norma por haber infringido una ley municipal o estatal. Y así fue que cada domingo él ya conocía lo que le iba a pasar. Él entraba a una cárcel, pero no estaba preso, porque no contenía esa cárcel a alguien para callarlo, sino que él seguía predicando adentro de la cárcel, aún como lo hizo Pablo y Silas. Seguían hablando, seguían cantando, seguían adorando. Y ellos no se limitaron a que estaban en una cárcel para hablar el Evangelio. Y yo recuerdo cuando algún día me contaba Omar Jr., el que ustedes conocen como Omar Cabrera hoy, me decía, mi papá, mis padres estaban presos y no había cárcel que lo callaran. Entraba anónimamente a un hospital y se sanaban todos los chicos o personas que estaban enfermas, porque él sabía que tenía que entrar a una cárcel para dar libertad a los que estaban cautivos por enfermedades y maldiciones que Satanás mismo había puesto en miles de personas. Y así fue que este hombre de Dios tenía el don de la fe y venían, y yo recuerdo y lo he visto, cómo él ni siquiera oraba, le decía, levántate de la silla, los que estaban en silla de ruedas, y dejaban sus sillas de ruedas. Y yo dije, ¿qué poder hay en este hombre? ¿Qué unción hay? Es que él decía siempre, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Y me ungió para dar libertad a los cautivos, para abrir las cárceles. Y aquí Pedro, en esta acción que vemos, él estaba ungido, lleno del Espíritu Santo. Ustedes recuerden, desde Pentecostés hasta ese capítulo, todas las cosas que pasaron antes, habían 120 y después habían miles que lo seguían a Pedro. Pero no lo seguían porque él era famoso, lo seguían porque veían el poder de Dios a través de Pedro. Es tan maravilloso el poder de Dios, porque ese poder de Dios puede estar en ti en este día, hoy, sobre tu vida. Y de hecho yo declaro que ese poder tiene que estar sobre tu vida. Lo declaro. No tienes que estar pasando fracasos ni frustraciones, porque el que venció la muerte y al que venció al que tenía el imperio de la muerte, Satanás, le mostró la marca en su frente, le dijo, serpiente tortuosa, y le marcó la frente para recordarle que está vencido y no puede vencer a los hijos de Dios. Por el contrario, los hijos de Dios tienen que levantar bandera en Jesucristo. Y leímos en este capítulo 5 cómo un ángel sacó a Pedro. ¿Alguna vez Dios te va a decir, no des tu nombre ni tu ministerio? Di, yo soy un ángel de parte del Señor. Y el Señor te va a usar como si fueras un ángel. En el capítulo 12 de Hechos, yo quisiera, antes de leer esto, quiero explicar que muchas veces nosotros caminamos y alrededor nuestro hubieron ángeles personificados que nos ayudaron. De hecho, que la palabra de Dios dice en el Salmo que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Y yo creo que hay ángeles que Dios
pone al servicio de su pueblo, al servicio de sus hijos, que usa el Espíritu Santo para que tengamos convicción, pero que Él ordena y cierra caminos y abre otros para que nosotros no tropecemos contra el enemigo. Muchas veces esos ángeles evitaron un accidente en tu vida, cruzar una calle distraído, manejar sin pensar, o quizás cuando alguien quiso asaltarte, el ladrón tuvo un tropiezo anterior y no te tocó. Dios sabía por dónde transitabas, porque te encomendaste al Señor ese día y dijiste, Señor, guárdame. Y Satanás nada pudo hacer porque ángeles estaban cuidando a sus hijos. Dice, y en aquel mismo tiempo, versículo 1, capítulo 12, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel. ¿Dónde? En la cárcel. Entregándole 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Vuelvo a leer. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, y escuche esto, hacía sin cesar oración a Dios por él. ¡Wow! ¿Estás orando sin cesar por alguien? Usted sabe que mucha gente que a veces dejó de venir, no nos dimos cuenta, pero estaban pasando cárceles. Y la iglesia tiene que orar sin cesar por ellos. Y muchas veces esas cárceles tienen que ver con nuestro trabajo, con nuestro deporte, tienen que ver con cosas que podemos llamarlas idolatría también. A veces por nuestra familia nos encarcelamos. Algunos que les gusta estar en las cárceles, que cuando podría hacer algo para Dios, o servirle, o venir y actuar y trabajar, prefirió quedarse quieto. No tengo fuerzas. Cuando el Señor promete darnos fuerzas. Versículo 6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. ¿Sabe? Tenía un soldado a la derecha y otro a la izquierda. Con grilletes con los soldados. Imagino yo sentarme acá preso y tener 2 soldados que seguramente eran personas fuertes, más de otros 2 soldados que estaban custodiando para que nadie saque a este preso que era de alto riesgo. Hablaba de Dios, alto poder. Y los guardias delante puerta custodiaban la cárcel. Versículo 7 dice, y aquí que se presentó un ángel del Señor. ¿Quién se presentó? ¿Cómo me gustaría ser amigo de Pedro, Que andaba con los ángeles. Pero acá pasó algo diferente, escuche. Un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete, o sea, vístete y átate la sandalia. Y lo hizo así y dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Hasta aquí y después vamos a seguir leyendo. ¡Wow! Yo me acuerdo cuando en algunas ocasiones escuché un mensaje de alguien que predicaba, y mientras predicaba, no sé si mi mente o qué, se transportaba a otra dimensión, como que era mentira lo que estaba viendo, lo que estaba sintiendo,
o lo que estaba pasando ahí en esa prédica con ese pastor, donde personas se sanaban. La primera vez que oré por alguien y se sanó, yo pensé que era, no, dudaba tanto que dije, no, debe ser una casualidad. Lo primero que se me ocurrió es decir, casualidad. Después se levantó uno y decía, este se abría el enfermo, dije yo. A pesar de que yo oraba, el Señor me estaba metiendo en la cabeza que el poder es real. Hoy digo que si yo niego eso, estoy traicionando lo que vi. Porque no lo vi una vez, sino muchas veces, cómo Dios hizo milagros, cómo Dios sacó a personas que estaban endemoniadas y las transformó en personas libres. Estoy hablándoles que esas personas estaban encarceladas y yo también en cierta medida. ¿Por qué? Porque no podía ver. Y aun cuando lo veía, no lo creía, hasta que un día Dios me obligó a creerlo. Y empecé a ver milagros de todo tipo. Milagros de sanidad de la vista, personas que eran ciegas. Un niño, recuerdo, tenía 12 años, parecía uno de 5, ciego. Y de golpe abrió los ojos y veo sombras. No había visto, le sacaron un tumor cerebral y no veía. Y luego oramos y él empezó a identificar a las personas hasta que toda la iglesia se arrodilló y agradeció al Señor en esa ocasión. Eso fue cerca de La Plata. Y así podemos decir un niño mudo, un niño sordo, una niña que tenía todo lo que podía tener malo, lo tenía ella. Era sorda, muda y ciega. Y se alimentaba solamente que la madre le ponía las cosas en la boca. Y nunca había caminado. Y un día, después de una campaña y ayuno y todo lo demás, yo escapaba de orarle a esta nena, porque había visto una gloria de Dios en ese lugar. Pero digo, quizás esto me lo mandó el enemigo, decía. Pensaba así como, a ver si no se levanta, no se... Yo ni sabía lo que tenía la nena, pero me la trajeron así toda dobladita. Cuando iba a subir a mi auto, viene su madre y me dice, usted, me choca con el cochecito, con la nena, usted dijo que traiga a los enfermos que iban a ser sanados. Y yo ese día oré por esa nena, pero con vergüenza, especialmente ante Dios. Dije, Señor, yo no tengo poder. El poder proviene de ti, Señor. Yo te pido que esta nena se levante. Y se levantó la nena, miró, lo primero que hizo, la vio a la madre, dijo, mamá. Y la madre se compungió, se largó a llorar. Parecía que se iba a desmayar, una señora grandota, me acuerdo. Y se levanta de la silla de ruedas y la nena sale caminando y va hacia su madre. Al principio con dificultad y después caminaba. Nunca había caminado, tenía 12 años. Yo me fui, dije, bueno, salió caminando. Pensé, gloria a Dios, fue glorioso. Y me vine y a la semana el pastor de la iglesia, el pastor D'Agostino, me escribe una carta diciendo lo más asombroso que hemos visto en nuestra vida. Una nena que era sorda, que era ciega, nunca había hablado. Y dijo mamá a su mamá. Y nunca había caminado y caminó. Yo me llené de temor porque dije, Señor, yo ni sabía lo que tenía. Esa madre recibió el Espíritu Santo, que recuerdo que cayó, la llevaron en el auto y estuvo una semana tendida en el piso adorando a Dios, hablando en lenguas. Yo les cuento esto porque yo no era nada, solamente dije, Señor, tú eres el que hace los milagros. Yo no hice nada. Me costaba hasta creer lo que me estaba contando el pastor. Es increíble. Tengo muchas anécdotas así. Pero sí te puedo decir que este tiempo es el año de las buenas nuevas de Dios para la iglesia. Es el año donde Dios te va a usar y vas a orar por abatidos, por afligidos, por encarcelados y van a ser libres. Pero este no era el caso de Pedro. Él estaba predicando el evangelio nuevamente y sabía que podía ir preso. Y Herodes estaba enfurecido de tal manera que mandó a matar a los líderes. En ese entonces a Jacobo, hermano de Juan, y dijo, préndanlo a Pedro porque después voy a hacer una exhibición de muerte. Sin embargo, un ángel fue. Un ángel fue. Dios mandó un ángel a esa cárcel. Y más de una vez Dios va a mandar un ángel
a donde te vea que estás encarcelado por una aflicción, por miedos, temores que el enemigo pone en tu cabeza. Esas son las cárceles. Dios abrirá esas cárceles para sacar a los abatidos. Eso dice la palabra. Y dice algo más en el versículo 11. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Juan Marcos, el del aposento alto, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la buena nueva o la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Nadie podía creer que un hombre que estaba preso con 4 custodios para él solo podía estar libre. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señas de que se callasen, que hagan silencio, les contó cómo el Señor había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlo a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y quedó allí. Y le leo los últimos versículos porque esta es la consecuencia de quien te decía el mal. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritándole: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido por gusanos. ¡Wow! Quiero dejar en claro que Dios abrirá cárceles. Esas cárceles que te tenían abatido, preocupado. Pero también Dios te dice a ti: tú eres mi ángel, a quien yo ungí con mi espíritu, para que ores por aquellos que están abatidos en cárceles, oprimidos, para que ellos sientan que la presencia de Dios no viene de los hombres, sino que viene de su misma voluntad. Si hoy estamos aquí es porque era voluntad de Dios que estemos aquí, reunidos para adorar su nombre. Pero también para que, si hay alguien que está en una cárcel de aflicción, de temores, de angustia, una cárcel de pecados, una cárcel de lo que sea, Dios hoy te quiere sacar de esa cárcel. ¿Cuántos dicen amén? Él quiere sacarte de esa opresión, Él quiere sacarte de ese temor, de esa maldad que el enemigo ha puesto sobre tu vida. Tú también puedes ser un ángel de parte de Dios. Que cuando vayas a tu familia, a tus amistades, trabajo, lo que sea, tú puedas también orar por ellos para sacarlo de esa cárcel. Reverendo Cabrera no podía sacarlo en la cárcel literal, pero esos presos ya estaban libres adentro de esa cárcel. No es lo mismo estar preso por un delito que estar preso por predicar el Evangelio. Seguramente
Hoy contó el testimonio Alberto, de lo difícil que fue entrar a un hospital donde las cárceles estaban cerradas. Y había un guardia de parte del enemigo que no lo dejó entrar. Pero él oró y Dios cambió el guarda. Y cuando fue, la cárcel se abrió. Y esos niños encarcelados, que tiene una lista ahí, unos cuantos, oró uno por uno. Nosotros no esperamos ver eso como gloria personal, sino que lo hacemos porque obedecimos. Leía algo en estos días donde decía, Dios no busca a la persona más capacitada para hacer la obra más grande. Dios busca a la persona que está dispuesta para hacerlo. Y no le importa si es muy culto, si sabe o no sabe. Sí le importa que si fuiste llamado para el Señor, para hacer su voluntad, las cárceles se abrirán. Y tú serás como un ángel que entra a esas cárceles, dando libertad a otros. Cuando tú eres libre y dices, yo quiero ser libre, ya Dios te está dando esa unción. Cantamos, esa unción cae sobre mí. Si el poder del Espíritu Santo cae en mí, esa unción cae. No es lo mismo decir, tengo un argumento, tengo un intelecto, tengo una estrategia, que tener al Espíritu de Dios. Y este es el año de la buenaventuranza de Dios. Es de las buenas nuevas. Y profetizo que este año muchos de ustedes van a decir, realmente no sé cómo, pero Dios me eligió para esto. No sé cómo, yo que no sabía ni hablar ni entender, yo estoy predicando. Porque así lo requiere Dios. Cuando veo una iglesia dispuesta, cuando no estamos dispuestos, no estamos disponibles. Pero si tú estás dispuesto, estás disponible, Dios lo hará otra vez. Amén. Como dije antes, Dios lo hará otra vez. Claro que sí. ¿Te acuerdas cuando empezaste a hacer la obra de Dios y estabas estimulado, estabas dispuesto, iba todo bien y después vinieron cárceles, acusadores, saduceos celosos, envidiosos, que querían meterte adentro, reyes espirituales como Herodes, acúsenlo, métanlo preso espiritualmente, pero un ángel vino y te sacó. Hoy es el día de tu libertad, hoy es el día de que debes proclamar la libertad a los cautivos por el diablo. En el nombre de Jesús lo declaro para su gloria. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.